Buenos días, somos el grupo G integrado por Jonathan Pinto, Diego Vega y quien les habla Jennifer Lara. Y en el trabajo número 6 explicaremos el diseño de la tubería forzada. En primer lugar, presentamos el organigrama del trabajo. El objetivo del proyecto es entender qué es una tubería forzada y ser capaces de diseñar una para nuestro proyecto que tenga un buen comportamiento. Nuestra tubería forzada se encuentra emplazada en el río Los Sauces, antes de que este se fusione con el río Ñuble. La diferencia de cota entre la cámara de carga y la turbina es de 88 metros, y el caudal de diseño del proyecto es de 2.2 metros cúbicos sobre segundos. Consideramos pertinente modificar el diámetro de la tubería de 1 a 1.7 metros. Una tubería forzada transporta el agua entre la cámara de carga y la turbina de la central hidroeléctrica. Debido a su disposición, es aquí donde la energía potencial se transforma en energía cinética y presión, con el fin de poder generar energía eléctrica. Se utilizan en lugares donde la diferencia de cota es grande o existen pendientes pronunciadas. Para asegurar que la tubería será eficaz y eficiente, se debe tener en cuenta ciertos aspectos importantes, como lo son el diámetro y el espesor de la tubería. Debemos minimizar la pérdida de energía por fricción. Requerimos también una altura mínima de 85 metros. Otros factores a tener en cuenta para el diseño son el diámetro y velocidad de cierre de la válvula y el efecto que ésta tendrá sobre el golpe de ariete. Para comenzar, primero debemos tener los siguientes datos, que es la longitud de la planta, la cota de inicio, la cota final, la altura entre la cámara de carga y la turbina, la pendiente y el largo de la tubería, como se puede apreciar en este esquema al costado derecho. Bueno, antes de comenzar necesitamos determinar la viscosidad del agua, que en este caso nuestra viscosidad es cinemática. Para una temperatura de 20 grados será de 1,004 por 10 elevado a la menos 6. Para poder determinar el número de Reynolds, primero deberemos determinar la velocidad de flujo de la tubería, para lo cual deberemos de ocupar el caudal y el diámetro, dándonos así una velocidad de 1 metro partido en segundo. Luego deberemos de calcular el número de Reynolds para poder clasificar el flujo, que en nuestro caso será de flujo turbulento. Luego deberemos de calcular el factor de fricción para la pérdida de carga, ocupando la siguiente fórmula presente en pantalla que está abajo, donde cual K dependerá del material de la tubería, que en este caso será de palastros de hierro y acero, teniendo acá un valor de 0,5. D será el diámetro, R el número de Reynolds calculado anteriormente, dándonos así un factor de fricción de 0,207. Ahora, para calcular la pérdida de carga por fricción se utiliza la fórmula de Darcy-Weisbach para un flujo turbulento. En este caso solo basta con reemplazar los datos para obtener nuestro HF de 19,8 metros. Con esto podemos hacer el cálculo de la altura neta, la cual será de 68,2 metros. Luego, se deberá de verificar que la altura de pérdida por fricción sea menor a un tercio de la altura neta. Y en este caso, cumple. Para poder calcular el tiempo de parada, se ocupa la fórmula presente en pantalla, en donde K y C son constantes, las cuales K depende del largo y C depende de la pendiente, donde K y C tendrán un valor de 1, dándonos así un tiempo de parada de 6 segundos. Para el cálculo de la salida de flujo y la longitud crítica, se deberán de ocupar las dos fórmulas presentes en pantalla respectivamente. A estará dependiendo de K, la que fue determinado su material anteriormente, de 0,5, su coeficiente. D es el diámetro y E será de 4 milímetros, dándonos así una celeridad de 613 metros por segundo. Luego, para determinar la longitud crítica, dependerá de la celeridad, del tiempo de parada, dándonos así una longitud crítica de 1804. Para calcular el golpe de ariete se puede tener dos condiciones establecidas. Como en nuestro caso la longitud de la tubería es mayor a la longitud crítica y el tiempo de parada es menor a la relación de 2 veces la longitud dividida en la celeridad, es decir, el periodo, se debe ocupar la fórmula de Liebig, en donde vamos a tener una impulsión larga y un cierre rápido. A partir de la fórmula de Liebig se procede a calcular el golpe de ariete, que está en función de la celeridad, la velocidad del flujo y la aceleración de gravedad, datos conocidos que se procede a reemplazar en la fórmula mencionada, y es que entonces se obtiene un golpe de ariete para nuestra condición de 60,8 metros. Para el cálculo de espesor mínimo que debe poseer la tubería forzada se debe aplicar la fórmula mostrada en pantalla, en donde se encuentra en función de la presión hidrostática, que en nuestro caso es de 1,04 kilogramos partido en centímetro cuadrado, el diámetro establecido de 1700 milímetros,
la resistencia a tracción del acero de 1200 kilogramos partido en centímetro cuadrado, un coeficiente para unidades soldadas de 0.9 y un sobreespesor de 3 milímetros para la oxidación. Entonces, ya establecidos estos valores, es que se procede a reemplazar en la fórmula obteniendo un espesor mínimo de 3.8 milímetros. Por cuanto a esto, como se consideró anteriormente un espesor de 4 milímetros, es que se cumple con el espesor mínimo calculado. Para el cálculo de diámetros que nos permite la máxima eficiencia, se debe aplicar la fórmula presentada en pantalla, en donde se encuentra en función de lo antes calculado como el factor de fricción, la longitud de la tubería, el caudal, la aceleración de gravedad y la altura total de 129.1 metros, donde esta última se calcula como la suma entre la altura de golpe de ariete y la altura de diferencia de cotas, menos HF, que representa la pérdida de carga. En este sentido, es que se procedió a reemplazar estos datos en la fórmula con los datos antes mencionados, dándonos como diámetro para máxima eficiencia de 1.5 metros, lo cual, como es similar al diámetro considerado de 1.7, entonces cumple con lo preestablecido. Para el cálculo de potencia neta y bruta se procedió a aplicar la fórmula presentada, donde la potencia neta se calcula mediante la aceleración de gravedad, el factor de eficiencia, que en nuestro caso consideramos de 0.8, el caudal y la altura neta calculada anteriormente. Aplicando la fórmula es que nuestra potencia neta es de 1184 kW. Para el cálculo de potencia bruta se aplican los mismos factores, pero cambia la altura, en donde va a ser la altura de diferencia de cota. Aplicando los datos mostrados en pantalla, es que se obtiene una potencia bruta de 1526 kW. Para el cálculo de altura mínima se aplica la siguiente fórmula mostrada en pantalla, donde está en función de un coeficiente que varía entre 0,3 y 0,4, 0,5 y 0,7, dependiendo de autores. Para este caso utilizaremos un coeficiente de 0,7. La velocidad antes calculada es de 1 metro partido en segundo, el diámetro establecido es de 1.7 metros, entonces aplicando la fórmula obtenemos una altura mínima de 1 metro. A continuación se presenta una tabla resumen del dimensionamiento de la tubería forzada y la bibliografía empleada.